tema de la parte de marketing digital, en este caso, y en recursos humanos, que como bueno, ya habéis dicho que parecía que eso estaba como más lejos de la función, y yo creo que ahora mismo es uno de nuestros grandes retos. Y bueno, en mi caso, que trabajo en el mundo cárnico, pues imaginaros, ¿no?, que todavía pues está un poquito más retador quizá, ¿no? Pero Astrid, volviendo, la primera pregunta, y vinculada con esa estrategia y mirándolo ya a largo plazo, ¿por qué implementar una estrategia de marketing digital en la función de recursos humanos? Bueno, a mí me gustaría, antes de dar mi visión de por qué implementar una Fenomenal. estrategia de marketing digital, es dar unas pequeñas claves de cómo yo veo las empresas. Yo creo que las empresas, tienes unas empresas unidireccionales, bidireccionales y multiconectadas. Para mí, empresa unidireccional, para dar unas pequeñas claves, son estas que los líderes dan la información en cascada a sus equipos. Son empresas muy empeñadas en formar en sus líderes, en contar, formándoles en hacer presentaciones, PowerPoints que no acaban nunca, y en líderes que al final pueden o crear historias e inspirar, o líderes que te suelten la chapa. Ahí ya depende un poquito también de la calidad de cada uno. Tienes empresas bidireccionales donde se crean estos foros donde los empleados tienen la oportunidad de hablar con sus líderes, pero son foros que típicamente están controlados normalmente por recursos humanos. Son estos focus groups donde tú decides a quién invitas, quién no invita, una temática. Hay quien se atreve a ser tal vez un poco no tan políticamente correcto, pero no dejan de ser foros controlados. Y luego para mí está el tercer estadio, que son las empresas multiconectadas. Son empresas en las que hay espacios naturales donde empleados, líderes, managers se rompen todas las barreras y pueden tener conversaciones absolutamente abiertas y sin ningún tipo de control. A día de hoy, queramos o no queramos, vivimos en un entorno multiconectado. O sea, tú puedes querer o no que tus empleados sean influencers, pero la realidad es que todos tienen LinkedIn y todos pueden decidir hablar o no hablar en LinkedIn. Ya están ejerciendo de portavoces de nuestras empresas. Si no vamos hacia una estrategia de marketing digital de la que podemos aprender muchísimas lecciones, perdemos el engagement con nuestros empleados. La comunicación está yendo a un ritmo tan veloz que a veces creo que las empresas, especialmente internamente, nos quedamos atrás y creemos que contando historias maravillosas vamos a conseguir el compromiso de los empleados y que nuestra narrativa quede ahí. Pero como no creamos este entorno multiconectado en nuestras empresas, es imposible que cale esta narrativa. Fenomenal, ¿no? Que es un buen punto, y sobre todo yo creo que tenemos que entrar en la reflexión de cómo son nuestras propias estructuras organizativas, ¿no? Ya no vamos a ese modelo donde están los organigramas fijos, sino que ahora ya vamos a un entorno más matricial, más virtual, que hace más complejo, y por tanto la parte de recursos humanos en un entorno digital va a ayudar, ¿no? Yo creo que ahora, y ya volviendo, saltando a Curro, yo creo que ahí sí que me gustaría preguntarte, en función de lo que de esa pequeña reflexión, ¿cuáles serían los retos que se plantean desde recursos humanos, entonces, a la hora de aplicar este tipo de estrategias? Vale, buena pregunta. Sí. Porque me imagino que todos, ahora si preguntásemos un Mentimeter, saldría un reto para cada uno completamente distinto. A mí me parece que ya tenemos un reto cuando pensamos en estrategias de marketing digital. Porque desde nuestra perspectiva debería ser una estrategia de estrategia. Me explico. Creo que quizá viene un poco con la función y con lo que tradicionalmente hemos venido haciendo. Tendemos, ahora seguro que alguno luego me tira un palo, pero es verdad que la tendencia viene a ser tenemos fuegos constantemente que tenemos que solucionar, y pese a tener una estrategia a largo plazo, nos acabamos centrando en lo que más nos aprieta a corto. ¿Qué viene en ello? Que nos dicen, oye, tenemos que hacer cosas chulas, que atraigan, que sean diferentes a los competidores. ¿Y qué ocurre? Que en muchos casos acabamos teniendo nuestra estrategia de recursos humanos, nuestra estrategia de marketing digital. Y el primer reto es quizás darnos cuenta de que es una estrategia al servicio de una estrategia. Y se nos olvida. Y quizá el primer punto sería empezar por ese EVP y darnos cuenta de que esa propuesta de valor va, y no contradigo, pero es verdad que está la compensación, pero también damos oportunidades, también somos una organización, también hay personas dentro que aportan un valor para entrar dentro de una compañía, y que el propio trabajo que hace una persona le va a aportar en su día a día.
Y decía que va un poco en nuestra función, yo creo que por la temática que solemos trabajar, la información que manejamos, tradicionalmente nos han dicho, oye, esto es confidencial, ¿no? Esto lo tenéis que trabajar vosotros, esto no se puede enterar nadie. ¿Qué nos ha ido haciendo? Que nos cerremos en trabajar en silos. Y yo creo que va relacionado también con lo que decía Astrid. No podemos hacer nosotros una estrategia de marketing digital. Yo creo que la estrategia de marketing digital, igual que una estrategia tecnológica, tiene que ser una estrategia consistente en una compañía y está al servicio de otras muchas cosas. No es que esto nosotros estamos pegándonos, yo lo escucho mucho, estamos pegándonos con el departamento de marketing y con el departamento de comunicación, porque los slots que tenemos en LinkedIn para publicar, joder, no podemos. Bueno, cuidado, es que quizá el primer punto es darnos cuenta, cuidado, esto es parte de la estrategia corporativa y tiene que entrar por ahí. Y ya, de verdad, último reto, pero me parece que es fundamental, es que no nacemos aprendidos. Y quizá precisamente por ese aislamiento que hemos tenido como función, en muchos casos hemos tendido a yo me preparo, me formo, me desarrollo en los temas en la medida que puedo. Pues este tipo de foros creo que son una gran forma realmente de compartir vivencias, ¿no? Pero resulta hasta extraño que profesionales de recursos humanos se paren y, oye, ¿tú qué estás haciendo? Pues mire, yo estoy haciendo esto. Oye, pues a mí me hace la puñeta mucho esta persona. Pues a mí también. Qué curioso, ¿no? Y que de ahí digamos, oye, pues te lo voy a copiar. Y que ese te lo voy a copiar no sea una amenaza, sea oye, es que nos puede servir a los dos. Diferenciarnos de la competencia no significa que tengamos que hacer todo cosas completamente nuevas de cero. Con lo cual conectémonos en LinkedIn todos, lo primero, y a partir de ahí desarrollemos y estemos al día de las tendencias. Es imposible que un profesional de recursos humanos esté al día de todas las tendencias de todo, pero sí que entre todos podemos estar al día de todo. Con lo cual, pues ahí abogaría este sentido de comunidad de la propia asociación y decir, oye, a partir de aquí evolucionemos, no lo veamos como esto ya es la respuesta definitiva, sino es la respuesta evolutiva. Estos son los retos a lo mejor de antes de ayer, pero todavía no nos hemos dado cuenta de los que tenemos hoy. Fenomenal. Ahí yo creo que podríamos dar en ese nombre de, al final es una estrategia que es la estrategia de cómo transformar a las personas, ¿no? No solamente desde un punto de vista, y cómo colaborar en esa transformación. Ya veníamos diciendo que Recursos Humanos obviamente está al lado del Departamento Financiero, porque obviamente hay una parte importante y no meternos en ese mundo soft, que yo creo que eso ya está superado, pero ahora tenemos que buscar otros aliados y otros partners, ¿no? En el área de marketing, el área de IT y el área de comunicación, que también pues, nos tienen que ayudar a tener realmente una prioridad, ¿no? En su agenda. Entonces, ahí no sé si saltar, Javier, a cómo iniciar esa transformación de personas. Muy bien, muchas gracias. Yo siempre digo que la transformación, igual que en cualquier organización, igual que en cualquier sociedad, empieza en las bases, ¿no? Es decir, si os acordáis de la Plaza Tahrir, la revolución de la Primavera Árabe, ¿no? Todo surge de abajo. Y para surgir de abajo lo que tienes que buscar son qué apoyos tienes dentro de la organización, primero sabiendo el propósito de la organización, conociendo la estrategia de la organización. La estrategia de recursos humanos, por supuesto, tiene que ir más que alineada con la estrategia de la organización y ver qué aliados tienes en todas las áreas de la organización, no solo de marketing, sino sobre todo comunicación, y qué líderes tienes. Y cuando hablo de líderes, no penséis en aquellos que en su tarjeta pone soy líder de algo, sino líderes informales, de tal manera que aquellas personas que empujan dentro de la organización para provocar la transformación, ¿no? Y muchas veces ese líder es aquella persona que está, o al que acudimos cuando tenemos una duda o tenemos un compromiso, ¿no? Y cuando digo tenemos una duda, no solemos ir a nuestro jefe o a nuestro manager, solemos ir al amigo que sabe, o al compañero que sabe o que tiene un cierto expertise o que ha pasado por ese desierto antes que tú, y tenemos que provocar a transformar la organización apoyándonos en todas esas vamos a decir, tips que tenemos, ¿no? Y para mí es fundamental en cualquier organización transformar desde la comunicación bidireccional, no unidireccional, teniendo muy claro, como decía, el propósito de la organización para no despistar a la empresa y sobre todo a las personas que forman parte de ella. Importantísimo el liderazgo. Yo creo que durante una cosa que pasó en España y en medio mundo que se llama COVID, no sé si os sonará, pues se habla poco de ello. El COVID lo que nos demostró es que había personas que tenían su tarjeta que era líder de algo y se demostró que no era líder ni de su casa, ¿no? Es decir, lo que nos demostró es que cuando surgen problemas y dificultades, surgen pues con perdón de la expresión, la miseria del ser humano, ¿no? Si a eso le añades la comunicación interna, como os decía, que es bidireccional y a veces pecamos de que sea unidireccional, pues entonces constantemente midiendo el termómetro de lo que la organización quiere, nos va a ayudar a transformar la organización. Y teniendo esas
líderes informales que se pueden buscar de forma más fácil de lo que parece dentro de la organización para que sean los early adopters o los interruptores o deal breakers, llamadlos como queráis, para provocar a ayudar a aquellas políticas que lanzamos, no solo de recursos humanos, porque como seamos endogámicos tenemos un problema, sino que provoque a que toda la organización se mueva hacia un propósito y hacia una cultura diferente, yo creo que es muy importante, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que la base, y además ahora me acordaba cuando el ponente anterior decía yo soy economista de carrera, yo pensaba yo soy abogado de carrera, pero soy astronauta de corazón, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ser muy ambicioso hacia dónde quiere llevar la organización y provocando sobre todo romper los hilos de la organización, que es lo más difícil en cualquier transformación cultural, ¿no? Los hilos que tenemos en las organizaciones, que se aplica el principio de todos van a lo suyo menos yo que voy a lo mío, pues eso lo que provoca es que tengamos que empujar con todas las herramientas que tenemos. Y la base principal, y termino, es integrar recursos humanos o la gestión de personas dentro de cada área de la organización, bien con los business partners, bien con los líderes de la organización, ver esos early adopters que, como os decía, y nosotros lo hicimos, fue un proceso precioso, cogimos a 35 personas que no formaban parte de nada, es decir, me refiero a que no ponían nada en la tarjeta, eran cualquier persona de la organización, menos directivos, podían ser cualquiera, y lo que hicimos fue, con un breve cuestionario, detectar a aquellas personas que la organización tiene ubicadas como aquellos a los que voy a preguntar, ¿por qué no decirlo en la máquina de café? Y con eso pivotamos todo, y hemos cambiado muchas cosas. La alambrada del muro de Berlín con casetas para que no pasaras a un área que no era el tuyo, pues se ha transformado en un murito de Adriano, sigue habiendo muros, pero ya es un muro de Adriano donde puedes saltar con facilidad y trabajar transversalmente en proyectos, en procesos de organización, etcétera, etcétera. Yo creo que es la base de cualquier transformación, más allá del marketing, y eso sí, muchas veces usando herramientas de marketing, por supuesto, ¿no? Generando la necesidad, que eso Apple lo hace muy bien. Fenomenal. Es verdad que uno de los conceptos yo creo que más ha resaltado en tu intervención es el tema de la cultura, ¿no? Que al final eso es el ADN de las empresas y que bueno, que cuando se hacen pues, encuestas de engagement o encuestas de termómetro de cultura, siempre parece que todo sale fenomenal, pero cuando entras y llamas a la puerta del empleado, sí, los números bien, pero es complicado la medición, es un gran reto. Y, sobre todo, la correlación, que verdaderamente lo que están diciendo sea lo que está pasando, ¿no? Entonces, en esa línea del tema de la cultura, y me gustaría preguntarte, Alberto, sí, ¿cómo podemos emplear entonces el marketing digital para construir y mantener esa cultura corporativa que fomente la innovación? También hemos estado hablando del compromiso y otra palabra más que yo creo que es muy importante ahora es el bienestar de nuestros empleados. Es decir, hemos hablado del employer branding, pero no sé cómo lo ves dentro de lo que sería Sí, bueno, marketing. más que respuesta, os lo lanzaría a vosotros la pregunta, porque yo no soy ni de recursos humanos ni soy de marketing digital. Pero lo que sé... Pero es innovador seguro, pero lo que sé para contestarla. Es, efectivamente... Y gallego, ¿no? Y gallego, por supuesto. Y siguiendo los comentarios de Ángel, lo que yo sé es lo que necesitan las organizaciones para poder enfrentarse al momento en el que estamos, que es una transformación cultural profunda, ¿no? Entonces, más que hablar de marketing digital desde el punto de vista transaccional, ¿no? De que vamos a utilizarlo para capturar talento, para retenerlo, que tiene unas métricas asociadas, es cómo podemos utilizar las herramientas que nos da el marketing digital para crear una transformación profunda en la manera de ser como organización. Que ahí está el reto y todo esto de innovación, compromiso, bienestar, autenticidad, participación, son elementos asociados. Efectivamente, necesitamos organizaciones más complejas, más creativas, más resilientes, capaces de enfrentarse a esta incertidumbre constante, capaces de adaptarse. Hemos vivido una pandemia y todo eso, y como veis, la capacidad de resiliencia y de adaptación es crítica. ¿Cómo utilizamos la comunicación? ¿Cómo utilizamos las herramientas que permitan generar comunidad? ¿Cómo utilizamos todo lo que está a nuestra disposición, que nos da el marketing digital, para crear un cambio cultural profundo, ¿no? Aquí, pues eso, ser auténtico en la manera de comunicar, ¿no? La idea de generar espacios de participación, tanto para generar equipo, como para generar comunidad y sensación de pertenencia, por supuesto, y eso lo hace muy bien las herramientas
de las redes sociales y todo lo aprendido en estos elementos. Hablamos de LinkedIn como una gran herramienta donde estamos todos, ¿no? También la parte de aprendizaje constante y desarrollo, el reconocimiento propio, ¿no? Como empleado y todo lo que tu posición dentro de la organización, y la sensación de orgullo también, de yo estoy orgulloso de estar aquí, quiero comunicar, quiero utilizar LinkedIn para decir todos los días a qué organización pertenezco. También la idea de fomentar hábitos saludables, hábitos sostenibles, que requieren también una, digamos, comunicación constante para llevarlo a cabo. Aquí apunté una cosa inspirado por vosotras. Me gustó mucho lo que comentabas, Astrid, de la idea de crear también, como parte de ese componente cultural, esta organización de multiconexión, que no es fácil. O sea, es un cambio profundo de maneras jerárquicas, estructuradas, top-down, comunicación, a generar entornos que permitan que emerja la colaboración de abajo arriba, ¿no? Y hay organizaciones que van a hacerlo, trabajo con alguna que de manera casi fundacional, ¿no? Se establecen en base a diálogo, en base a colaboración, pero cuando ya tienes una organización que se ha quedado al revés, ¿cómo cambias eso, ¿no? Y de nuevo, la comunicación, hay una serie de herramientas que funcionan. Yo apunté en base a esto que decíais, ¿no? De cómo al final el objetivo es construir un cambio cultural, una gran transformación a través de una experiencia continua de empleado. O sea, ya no es tanto employer branding, sino hablar del branding como un componente que activa una experiencia continua de empleado que tiene que ser óptima para generar estas dinámicas de transformación, ¿no? Y como desde la estrategia, la manera de hecho, trabajo muchos ejercicios de transformación cultural, ¿no? Y me di cuenta que al final lo que estoy utilizando son herramientas, funnels, que aprendo del marketing para aplicarlo aquí, ¿no? Y la idea de tener una comunicación que inspire y que movilice. Yo recuerdo, hay una frase maravillosa para cuando hablamos de empresas con propósito, ¿no? Dice, una empresa sin propósito tiene que gestionar, una empresa con propósito moviliza, ¿no? Y para movilizar hay que inspirar. Y esto a través del marketing lo podemos hacer, ¿no? Cómo alistamos, cómo creamos comunidad, ¿no? Hacemos que la gente, ¿no? se una alrededor de una causa, ¿no? De un propósito común, cómo generamos dinámicas de colaboración y finalmente cómo realmente transformamos y somos capaces de que genera una visión conjunta, ¿no? de empresa con ese cambio transformativo que nos hace una empresa mucho más dinámica, resiliente y creativa, ¿no? Fenomenal. Ahora sí que me gustaría dar un salto a todo lo que es la parte digital. Yo creo que merece la pena, en el foro en el que estamos, hablar de inteligencia artificial, que yo creo que es uno de los retos que también nos vamos a ver las empresas, con todo este tipo de temas de tecnologías emergentes. Habéis dicho abogado, astronauta. Yo soy psicóloga laboral, pero es verdad que una de las asignaturas que me apasionó toda la parte de psicología cognitiva, y se hablaba mucho del paralelismo hombre-máquina. Recuerdo que teníamos que estudiar las máquinas de Turing. Me estoy casada con un ingeniero informático, y se lo decía, pero ¿tú qué estudias, no? Digo, pues sí, es que el cerebro humano, la tendencia también, pero a lo lejos será, pues oye, es que las máquinas también. Y el a lo lejos, pues parece que empieza a llegar. Entonces, ahí hay un componente ético, que hay que reflexionar sobre él, hay un componente de si realmente es una moda o va a pasar, un componente incluso de laboral, ¿no? Porque eso de la normativa laboral no está muy contemplada, que tengas una máquina a tu lado que haga lo mismo que tú o no. Es decir, entonces hay una serie de retos a los que nos vamos a enfrentar en esa nueva tecnología que está llegando. No sé si, y aquí abierta, ¿no? Porque esto yo creo que sí que encantados de escuchar a más de uno, si queréis, porque yo creo que sí que es una de las cosas que más emergente también está siendo dentro del mundo de recursos humanos. Esta es más complicada, ¿eh? Yo, si quieres, el otro día en LinkedIn colgué un post que hablaba de ChatGPT y puse Game Over. O sea Game Over. Yo creo que va a cambiar la civilización, como la entendemos ahora. Yo creo que va a cambiar las relaciones personales, las relaciones humanas, y por lo tanto va a cambiar el concepto de gestión de personas, ¿no? Yo creo que toda la inteligencia artificial va a generar que muchas cosas que conocemos ahora mismo van a dar un giro de 180 grados en cuanto a algo tan sencillo como la capacidad que va a tener el ser humano de hacerse daño a sí mismo, ¿no? Es decir, cuando digo hacerse daño es a manipular la forma de ver las cosas, la forma de plantearnos las cosas, y no nos engañemos, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí nos preocupa la gestión de personas y ya está pasando. Es decir, a todos nos preocupa cuando hay un
una desvinculación de un compañero o de una compañera, nos preocupa las redes sociales, nos preocupa qué dicen, nos preocupa, antes lo hablábamos, ¿no?, de Glassdoor, de Indeed, nos preocupan páginas que están hablando no solo de nuestra compañía, sino de nosotros mismos, ¿no? Y pocas personas toleran la crítica destructiva, porque el ser humano, ya lo decía No va Hobbes, positiva. ¿no?, es un lobo para sí mismo, es decir, el ser humano hace una crítica destructiva y nunca constructiva, ¿no? Por eso antes cuando tú decías las encuestas que hacemos o el pulse, ¿no?, que hacemos o de experiencia de empleado, recursos humanos siempre lo vemos, o gestión, o el área de capital humano siempre lo vemos desde el lado positivo, pero quien ha contestado la encuesta lo ve desde el lado negativo. Es decir, siempre nos están criticando porque aquellas cosas que han contestado no las ponemos en marcha y nosotros entendemos que sí las hemos puesto en marcha, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia artificial, todo eso está a 2 clics. O sea, yo el otro día lo decía en una conferencia, ¿no? Yo puse en ChatGPT cómo quiebra Cofares y lo clavó. Es verdad. O sea, hacer la prueba, pues preguntar en ChatGPT cómo va a quebrar vuestra empresa o cómo puede vuestra empresa hundirse, ¿no? Y eso que nosotros nos dedicamos al tráfico de drogas. Eso es un negocio que lleva muchos años, ¿no? Pues la mía, que van a ser todos vegetarianos, imagínate, en el plazo de unos años. Lo tuyo empieza a estar complicado. Pero bueno, el cerdo siempre existirá en España. Pero como les decía, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que estamos haciendo o que hemos puesto en marcha en las organizaciones, ¿no?, de chatbox y de respuestas automatizadas, yo creo que en un mundo infoxicado en el que vivimos, que hay un exceso de información tremendo, seamos realistas, no todo el mundo está capacitado para tener esa infoxicación, ¿no?, esa capacidad de tantos impactos de información que tenemos al día y digerirlos es muy complicado. Y como decía, ¿no?, siempre se va a utilizar. Y yo creo que ahí en recursos humanos vamos 3 pasos por detrás. Yo creo que las áreas de marketing, yo siempre digo que van 5 pasos por delante de nosotros, ¿no? Son mucho más hábiles cuando hacen ese análisis del journey del cliente, y nosotros creo que vamos 2 pasos por detrás, porque yo creo, de verdad, sinceramente, que la inteligencia artificial, no la que está ahora, sino el crecimiento exponencial que está habiendo en el mundo de la tecnología es tan brutal que nos va a comer, ¿no? Y termino con un ejemplo. Yo hace poco estaba de viaje y el otro día lo comentaba con mi amigo Fernando Layana, que está aquí de Heineken, y es que escuchándole a mí me acordé. Y iba andando en un barco y me puse a andar, pero andar por aquello de bajar la barriguita provocada por Campofrío. Es broma. Iba andando pues, con los wearables que tenemos ahora, ¿no? Iba con un Apple Watch y de repente digo, hostia, he andado 12 kilómetros. No, había andado 1,5. Lo que se había movido era el barco. Lo que pasa es que se conecta por GPS y eran 12,5 kilómetros. Eso lo que voy es que el mundo va a esa velocidad. ¿Tú crees que has andado 1,5 kilómetros y el mundo se ha movido 12 kilómetros? Por no decirte que 12.000 kilómetros. Es decir, y creo que nos va a comer por los pies, porque el ChatGPT solo quedas con una cosa, ¿no? Aquellas personas que lo han desarrollado en Google han dimitido. ¿Qué habrán visto? ¿Qué habrán visto? Esa es la pregunta del millón. Pero como estamos un poco manipulados por el ChatGPT, que se llama redes sociales, pues todo engloba. Y a mí creo que para nuestra función o avanzamos más rápido o nos intentamos. En empresas grandes, elefantiásicas, donde cualquier movimiento es tremendamente complicado, yo creo que el mundo va a girar. Y termino con un ejemplo, y lo prometo, que me enrollo mucho bajo Fidel Castro. El problema que tenéis, o que tenemos, y Carlos lo sabe bien, y el problema que tenemos es, o sea, yo tengo 30 años, y cuando yo me acuerdo cuando hacía el máster de recursos humanos, yo me grababa en un disco, me grababa el trabajo para ir a mi trabajo a imprimir el trabajo, porque el ordenador y las instalaciones, la informática, la tecnología que tenemos en la oficina era inmensamente superior a la que yo tenía en mi casa. Ahora es al revés. O sea, estamos instaurando, implementando y poniendo en marcha cosas dentro de la organización con tecnología y con cosas que en casa las tienes muchísimo más avanzadas. O cualquier app que os bajéis ahora mismo, lo quieres poner en tu empresa y entra a intervenir comunicación, jurídico, LOPD, o sea, protección de datos o DPO, o sea, es terrorífico. Entonces yo creo que la tecnología es una oportunidad, pero si vamos a la misma velocidad que la mosca del avión o yo en el barco, ¿sabes? Te la voy a coger yo por el otro lado. Y te voy a decir que de acuerdo, ¿eh? Pero a mí me da la sensación que donde estamos ahora mismo es en una sensación de a ver qué pasa. Y se va a destapar aquí quién es friki y quién no es friki.
si tú dejas que esto evolucione, pues tendremos luego a Optimus Prime y a los Decepticons. Vamos a tener ciertos robots que serán malos, ciertos robots que serán buenos, ¿no? Y nosotros en medio, viendo cómo se cascan y diciendo, bueno, pues espero que no me caiga una piedra. ¿Cuál es el punto? A mí me parece que hoy día, por lo menos en el momento en el que estamos, de nuestra función se espera dos cosas. Una, que recordemos constantemente a la gente que tiene que repensar todos los días qué valor aporta, que casi nos viene como, yo soy de marketing, yo soy de recursos humanos, y con el rol te viene el valor, cuando realmente el valor evoluciona todos los días. Y para tú poder aportar valor tienes que tirar de esa tecnología. Pues he dicho que íbamos a destapar quién es friki. En esta película de Up in the Air, clásica de George Clooney, en la que empieza a despedir a gente a través de videoconferencia. Pues, ¿qué ocurre? Que nosotros mismos tendremos que, y aquí me voy a, quizá nuestro rol, en la parte más importante, empezar a hablar entre nosotros de cuál es la moral, la ética del uso y el para qué usamos las cosas. No porque lo usamos porque está, pero para qué lo utilizamos. Oye, yo tengo ciertas inteligencias artificiales que puedo utilizar para automatizar. Tengo ciertas inteligencias artificiales que puedo utilizar para delegar. Tengo ciertas inteligencias artificiales que puedo utilizar para cierto tipo de cosas que incluso me pueden dejar tiempo para ser más humano. Entonces, yo creo que a todos nos han venido preguntándonos, oye, ¿cuántos días de vacaciones me quedan? Y tú dices, espérate un momento, vamos a mirarlo. A los 15 minutos. Oye, perdona que me han cogido en el pasillo y se me ha olvidado. ¿Cuántos días de vacaciones tenía? Y vas a hacer, pum, va. Este tipo de cosas que no aportan valor, evidentemente hay que meter una inteligencia artificial que ya entre ahí. Y nosotros somos los que podemos determinar dónde tenemos que ir invirtiendo. ¿Cuál es el punto? Yo creo que no tenemos que estar a la defensiva esperando, sino, y yo creo que lo decíamos absolutamente todos, tenemos que estar ya colaborando con esos equipos de tecnología, tenemos que estar ya diseñando, igual que decimos, oye, ¿qué es lo que aportamos? ¿Qué es lo que esperamos que la tecnología nos aporte para poder aportar ese valor? Que suena un poco etéreo, pero es cierto que si no nos llegamos a plantear hoy, y ya paramos hoy, o sea, no pasa mañana, cuando ya la tecnología sea ChatGPT 9 y estemos con las gafas así desde casa y nos esté alimentando un tenedor virtual, hoy hay que decir, oye, ¿dónde pongo los límites? ¿Qué es sano? ¿Qué no es sano? ¿Qué incluso aportar tecnología, aunque me salve horas, no es éticamente responsable y no es sostenible como compañía? Que eso también es un dolor de muelas para nosotros, el decir, oye, mira, aunque esto me salve muchas horas y me recorte pasta, no lo voy a meter porque no es humano. Entonces, yo creo que a partir de ahí todo fluye un poquito más. Ahora, el reto es heavy. Totalmente. Muy bien. Yo quería apuntar solo que no perdamos la parte de humanidad en todo esto. El otro día escuchaba una charla TED que ojalá me acordara el nombre para recomendárosla porque era excelente, de una científica, que ella lo que conoce es un programa que detecta una persona que va a tener depresión en el futuro, aunque a día de hoy no tenga ningún tipo de síntoma depresivo, pero por todo el entorno en el que vive, por diferentes síntomas, y detecta que esta persona puede tener una depresión en el futuro y tiene unos aciertos impresionantes. Esto tú lo unes con inteligencia artificial en procesos de selección y lo llama la caja negra. Te salen los candidatos criba final, donde tú puedes descartar sin saberlo a personas que tienen tendencia a tener una depresión en el futuro o, ¿por qué no?, a mujeres en edad fértil, porque total, pueden tener un hijo y por lo tanto no me conviene para la empresa. Entonces yo creo que toda esta inteligencia artificial, que no se pierda la parte de humanidad, especialmente en recursos humanos. Los recursos humanos somos los que tenemos que tener ese componente humano. Si en recursos humanos yo me dedico a calcular las horas de vacaciones, los días de vacaciones, luego no aporta ningún valor. Pero es más, yo cuando hacemos el proceso de gestión del rendimiento internamente y las preguntas de los managers es ¿hasta cuándo tengo para hacerlo? Le digo, no me preguntes eso, pregúntame qué reto puedes ponerle a tu equipo para crecer. No perdamos la parte humana dentro de recursos humanos, que la podemos aprovechar mucho, y tampoco abusemos. O sea, si a mí un ordenador me hace la descripción de una vacante, es que muy mal estamos haciendo nuestro trabajo. Para hacer una vacante tienes que ser capaz de transmitir pasión, tienes que ser capaz de enganchar dentro de cuántas candidaturas hay en LinkedIn. O sea, habréis buscado trabajo, te vas a buscar de cualquier proceso y te salen. Y al final, ¿a dónde vas? Pues a la que conoces la marca, la que ha hecho bien el employer branding. Pero no siempre te vas a la descripción de la vacante. Si un sistema puede describirte lo que va a hacer una persona,
tenemos que elevar nuestro nivel como personas. Yo aquí, para acabar, imagino que estamos muy cortos de tiempo, ¿verdad? No vamos mal, 10 minutos. Ah, qué bien. No, Pues- vamos. Pero vamos, que... No, Podemos que- también yo abrir a quería- preguntas. quería- No, sí me gusta una pregunta final. Y oye, si podemos, pues a lo mejor, ¿no, Fátima, lanzar alguna pregunta, ¿no? Que yo creo que sí que puede ser interesante. Si no, pues ya cerramos con una pregunta final. Fenomenal. Pero bueno, yo simplemente quería decir que no nos fiemos mucho del valor de lo humano, porque aquí en The Cocktail estamos trabajando muchísimo con inteligencia artificial, intentando experimentar con diferentes soluciones, en muchas tipologías, y de hecho tengo aquí una lista de un montón de aplicaciones que hemos debatido y que estamos testando, algunas y otras, desde la optimización de la búsqueda, detección de candidatos, internos, externos, toda la parte de gestión, eficiencias, quitarnos trabajo, todo esto, ¿no? Pero también aportar valor al día a día, a esa experiencia continua de empleado, ¿no? Para generar un entorno de bienestar, incluso, ¿no? La idea de tener, pues, bueno. Pero hay un tema que es apasionante, yo creo que sí va a revolucionar mucho el tema, como lo que es la gestión de los recursos humanos de organizaciones, que es la parte de los asistentes. El hecho desde un onboarding hasta un acompañamiento constante, dándote la información adecuada, no teniendo que acudir a llamar a la puerta para pedirte los días de vacaciones, ¿no? Para recordar, porque es capaz de responder utilizando lenguaje natural a todas tus demandas en todo tu recorrido como empleado, incluso de manera proactiva, adelantándose a tus necesidades, identificando, por ejemplo, en tu comportamiento a través de un análisis de sentimiento, ¿no? Que puedes tener una depresión o que estás a punto de irte de la organización, Para porque ayudar. es capaz de adivinar y prever o sea, yo creo que estamos en unas primeras versiones y el crecimiento es exponencial, potencialmente extremo. Sí que es capaz de escribir descripciones de vacantes con una capacidad emotiva superior a la de muchas personas que están trabajando escribiendo copy. O sea, ya en estas versiones actuales, no quiero pensar en el futuro, porque al final estos sistemas viven igual que de nuestra información, viven de nuestra pasión. Porque la manera que tenemos de expresar la pasión es a través de palabras y esa es la base de datos en la que son capaces y están bebiendo. Le dices, quiero un tono más apasionado y te lo va a hacer más apasionado. Quiero que lo vincules a la marca y te lo va a vincular a la marca. Y lo va a hacer mejor que la mayoría de nosotros. O sea, que son una herramienta. Pero, de nuevo, como decíamos al principio, lo decía Alberto Suárez, compañero, que esto tiene que ser un amplificador de capacidades. No viene aquí para quitarnos trabajo, tenemos que abrazarlo desde ya porque tenemos que estar por delante de los posibles riesgos y controlarlos éticamente a través de ser un poquito más listos, por lo menos abrazando e intentando utilizarlo en nuestro propio beneficio. Y ahora lo que voy a presentar de nuevo es un reto, porque soy especialista en recursos humanos, porque me ha pasado una cosa anecdótica aquí, para que veáis dónde estamos, ¿no? Dentro de Cocktail, y es que el otro día, o sea, hago estrategia, y entonces tengo mis metodologías, mi manera de aproximar los proyectos, pero soy uno que trabaja de mi manera, ¿no? Entonces, otro día hablando con una compañera que me insistía que le echara una mano, me dice, ya no hace falta, te hemos clonado. Han creado un agente que utiliza, en base a ejemplos anteriores de mi trabajo, han creado todo el proceso que yo sigo a la hora de analizar un proyecto estratégicamente y generar determinados outputs, y ahora simplemente con ChatGPT, con el GPT-4, le dan los inputs y tienen a un individuo que se llama Alberto, que lo que hace es replicar el output y es capaz de hacer lo que yo hago. Y luego me enteré que hay otro más en la organización, que hay otro Alberto que también sirve para determinadas otras cosas, ¿no? La pregunta que os hago es, ¿deben triplicar mi salario en la organización? ¿Cómo nos enfrentamos a este tipo de retos? Que o sea, suena anecdótico, es una realidad. Yo tengo mi propio clon de mí mismo que triplica mi capacidad productiva, ¿no? Y yo creo que es por donde van las cosas. Pero sí que es como un buen ejemplo de cómo puede realmente cambiar la naturaleza del trabajo, que es el gran reto. No es si va a quitar o no trabajo, es cómo va a cambiar el sentido mismo del trabajo, que cómo es un trabajo en el que nos podemos quitar gran parte de la burocracia y podemos dedicarnos a cosas más relevantes. ¿Qué significa eso, no? Pero tiene pensamiento crítico. No tiene pensamiento. Pero lo que hace, vamos, es que
Yo creo, vamos a ver, nosotros mitificamos mucho también a nosotros mismos, ¿no? Nuestra capacidad creativa, nuestro pensamiento crítico, nuestra sensibilidad. Pero lo que ha pasado, que yo creo que es accidentalmente, es que la base de donde beben estos sistemas es de nuestro pensamiento crítico, de nuestra sensibilidad y de todo esto, ¿no? Simplemente lo que hace, igual que nosotros hacemos, es conectar conceptos, igual que nuestro cerebro, más o menos, ¿no? Entonces, si le pides pensamiento crítico, va de alguna manera a razonar, aparentando sentido. No lo entiende, le da igual, o sea, todo lo que quieras. O sea, no lo sufre, ni se divierte con esto, es una máquina. Pero el output de lo que resulta de esta operación simula gran parte del pensamiento crítico, gran parte de la sensibilidad humana. Tú le pides, escribe un poema sobre determinado tema y te lo hace. Y te lo hace con una calidad a veces sorprendente. Yo he tenido conversaciones con ChatGPT, que he tenido la suerte, llevo casi 2 años con esto, porque he tenido acceso a la beta en su momento, y tengo un agente con el que trabajamos, lo utilizamos toda la organización de manera regular, que yo he tenido conversaciones de una calidad absolutamente apasionante. Y le doy las gracias y le digo, eres maravillosa, porque realmente aporta valor a mi día a día. Y eso es lo que me importa. Ya sé que no lo siente, le da igual que yo procuro tratarla bien, no vaya a ser que luego aparezca Skynet y vaya por nosotros, ¿no? Pero, pues entonces, ¿en qué sentido? Procuremos, ¿no? Decir, sí, pero sí que que estamos empezando con esta historia y va a cambiar de manera muy profunda la realidad de nuestro trabajo. Hombre, hay un punto que es puñetero, que es, yo creo que yo creo que se puede hacer, y van a ser clones nuestros de un momento determinado, y seguramente la progresión sea estática a lo que tú vivirías si todo hubiera sido así. O sea, yo creo que lo que nos cambia, y estos recursos humanos he empezado dándonos el palo, es justo eso, en la interacción con los que no eres tú. O que te pasen cosas, se te muere tu padre. Tu forma de pensar, aunque sea la misma, no es lo mismo. Yo en 3 semanas voy a tener una hija. Y la forma en la que yo voy a pensar teniendo 2 va a ser distinto que con la de 1, distinto que con la de 0. Y yo creo que ahí nos cambia los incidentes críticos de tu vida, de, joder, me acaba de pillar un coche, o tengo un familiar súper enfermo, y creo que, o sea, una máquina, por mucho emoji que te ponga cuando digas, pero pónmelo más divertido, y te ponga el emoji de las lágrimas, pues todavía no sabe lo puñetero o lo bueno. Lo que voy a decir ahora no es mío, es de Yuval Noah Harari, que seguramente habéis leído el libro de Sapiens. Tiene 3, Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. Y en el de Homo Deus dice una cosa que cuando lo lees el libro hace ya 4 años, pues dices, no, es que ya está llegando. Y lo que viene a decir que va a llegar el momento donde esa persona que va a fallecer vas a poder extraerle todo el conocimiento, todos los recuerdos en un pendrive y vas a poder seguir hablando con él, interactuando, porque la máquina va a saber justo el comportamiento humano. Es decir, va a tener tanto algoritmo y tanto lenguaje que va a ser capaz de predecir cómo era esa persona, sea tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Y vas a poder seguir interaccionando con él para que te cuente historias, pues de la mili, en mi caso, o de fútbol, que soy un coñazo hablando de fútbol, etc., ¿no? Y el libro, cuando lo leéis, os lo recomiendo si no lo habéis leído, el de Homo Deus para el verano, que es fantástico, que provoca reflexión. Y si no, buscáis en TED o muchas entrevistas de Yuval Noah Harari, y es terrorífico, y yo creo que eso va a pasar. Y bueno, y además antes de lo que esperamos. Y sí que es verdad que tú me decías, Astrid, que sí, que falta esa parte, de los que sois psicólogos, la parte cognitiva, ¿no? Pero en el momento que tengas la parte cognitiva, o sea, yo le pregunto, eso sí que es gay, no, ¿cómo afectó el descubrimiento de América a una persona de a pie en España? No sabe contestarlo. Pregúntaselo a uno de a pie de allí. Pero no sabe contestarlo. O sea, la respuesta que te da es muy nivel general. Pero no ha desarrollado... Eso no nos lo han contado los libros de historia. Cómo le afectó a una persona el descubrimiento de América a los españoles. Pero tú puedes decir, bueno, trajeron la patata, ¿no? O sea, puedo pensar. Digo yo, o sea, tú haces este razonamiento, este pensamiento crítico, al menos lo que yo he visto, bueno, Hollywood. Pensamiento crítico. Y para mí el pensamiento crítico es lo que hay que desarrollar en los líderes. O sea, ya trayendo inteligencia artificial a empresa, es lo que hay que desarrollar en los líderes. Y es lo que para mí falta. Pero yo pienso que en un futuro, si se nos va mucho la pinza, la evaluación del desempeño o la nivelación de los empleados te lo hará el sistema de inteligencia artificial. Esta persona con quien interactúa diariamente, porque todo lo tienes en Teams, en tu Outlook, en tu agenda, todo. ¿Interactúa con el presidente o interactúa con otros niveles? ¿Dónde pasa su tiempo? ¿Lo pasa en Google, en el país o lo pasa en reuniones? Pero sigo pensando que
Y soy plenamente, o sea, estoy completamente de acuerdo que tampoco pongamos demasiado valor en las personas que tendemos a ser muy subjetivos. Entonces tenemos que encontrar este enfoque, este equilibrio, tenemos que encontrarlo. Estamos en los inicios, estamos en los inicios. No tengamos miedo, pero tampoco nos volvamos locos, yo pienso. Muy bien. Sí, un comentario, porque Sí. estaba el término liderazgo, ¿no? En relación a este mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Y sí que hay funciones humanas que están muy vinculadas al liderazgo que tienen muchísimo más sentido en un contexto de inteligencia artificial. Una es el propósito, la intencionalidad que pones. O sea, tú cuando utilizas una máquina, tú eres, si tienes que hacerte dueño, tú eres el agente que define hacia dónde va esto. Eso lo tienes que tener claro. Y entrenar esta capacidad de tener una intención clara, bien concisa y bien orientada es crítico. Y eso a veces nos olvidamos, porque estamos siempre en la operación y trabajamos sin sentido. La segunda, la capacidad que tienes de conversar con la máquina y creativamente ir sacando y explorando las posibilidades que te da. Eso se aplicaba a las máquinas, pero también a los equipos, ¿no? Cómo generas conversaciones adecuadas para esa intención manifestarse de la manera adecuada. Y la tercera, que es la más importante, es el criterio. O sea, como líder, ¿qué criterio tienes para elegir entre todo lo posible aquello que es deseable? O sea, de todo lo que te va a dar la máquina, que es aquello que realmente vale la pena para la organización. Entonces, eso, intención, conversación creativa y criterio son para mí los 3 skills, digamos, habilidades de liderazgo que te permiten sobrevivir y sacar el partido al contexto de la inteligencia artificial y aprovecharla en tu propio favor, ¿no? Muy bien. Creo que eso es importante para cerrar, sobre todo para reforzar muchísimo más el componente humano. Las cosas van a tener su velocidad y obviamente pues, no vamos a frenarla. Esperemos que exista el sentido común y la ética en todo esto, pero yo soy pro de los seres humanos y creo que ahora no solamente tenemos una competencia de otra persona similar a nosotros, sino que también competimos con máquinas y, por tanto, más aún la necesidad de mejorar profesional y sobre todo personalmente, que es quizá el aspecto más diferenciador con la máquina.